Bueno, esta clase va a ir enfocada en el tema del perdón y la paz interior, o también el perdón y la felicidad. Recordemos que la paz y la felicidad vienen siendo conceptos muy similares en el curso, que son, podríamos decir, el resultado de haber practicado el perdón, llevar a la práctica el instante santo, pero también a la vez es nuestro estado natural en el cielo, la verdad, en la realidad es como el único estado real, que es la paz de Dios, la felicidad. Estos términos que se ocupan en el curso con mayúscula, el amor de Dios, la unidad, la unicidad, la paz, eh, y todos estos conceptos que vienen a ser sinónimos de lo que es nuestra fuente divina, Dios, el Padre. Por un lado está este concepto con mayúscula de la paz de Dios, que es el estado del conocimiento en la realidad, y también tenemos lo que se refiere al curso como la paz con minúscula, que es eh, el perdón, podríamos decir. El perdón es el reflejo de este amor y esta paz, la paz de Dios. Así que la paz que nosotros experimentamos aquí al llevar a la práctica el perdón es esta paz que se escribe con minúscula, que experimentamos tranquilidad, un estado de aprecio, gratitud hacia nuestros hermanos, hacia uno mismo, hacia el Espíritu Santo, hacia la voz de Dios y hacia el Padre, por supuesto. Experimentamos esa tranquilidad en el momento en que perdonamos, y esa felicidad, pero estos conceptos, como decía, podríamos describirlos con minúscula, porque no son aún el perfecto amor o la felicidad con mayúsculas que se experimenta en el cielo, en el conocimiento, donde no hay percepción. Así que bueno, en esta clase vamos a hablar de la paz con minúscula, del instante santo, del momento en que hemos abandonado, como dice una línea del curso, el lugar más santo de toda la tierra es donde un viejo odio se ha transformado en un amor presente. Quiere decir cuando hemos perdonado, cuando teníamos tanto rencor y estamos proyectando tanta culpa inconsciente en alguien o en un grupo o en todo el mundo, y ahora podemos liberarles de ese juicio. Es decir, abandono mi juicio, abandono mi ataque, dejo de ponerle una corona de espinas, como esta analogía, y les doy una blanca azucena del perdón. Este es el instante santo y esta es la paz de la que vamos a hablar ahora, o la felicidad. Hay una lección, creo la 121, que dice, el perdón es la llave a la felicidad. Y en muchas lecciones y a lo largo de todo el texto se nos habla de que el perdón es la única llave, es la única respuesta, es nuestra única función. Se habla de muchas maneras, también se le da muchos conceptos similares. La salvación es mi única función, el perdón es mi única función, el instante santo, obrar milagros. Todo esto se refiere a lo mismo, a llevar a la práctica la corrección o permitirnos ser corregidos por la voz de Dios. Recordemos que nuestra función en el sueño no es exactamente igual a nuestra función en el cielo. En el cielo nuestra función es crear. En el cielo, en el estado de realidad, en el reino de Dios, donde somos perfectamente uno con el Padre, y ya lo somos, solo que estamos dormidos creyendo que no. Pero en el estado de ser con mayúscula en el cielo, nuestra única función es crear, que es expandir el amor. Pero es distinto a nuestra función en el sueño. Nuestra función en el sueño es aprender a perdonar, llevar a la práctica la corrección o deshacer el error, aceptar la expiación para nosotros mismos. Esta es nuestra función mientras estemos dormidos, permitirnos ser corregidos, aprender a hacernos a un lado y dejar que la voz de Dios deshaga la culpa inconsciente en nuestras mentes. Así que esta es nuestra función aquí y vendría resumiéndose en perdonar. Nuestra única función aquí es perdonar y nuestra única meta es la paz de Dios. En esa paz de Dios o en ese estado de paz con minúscula, como decíamos, hemos preparado nuestra mente para ya despertar a la paz con mayúscula, al conocimiento, al perfecto amor de Dios, donde no hay percepción, en ese estado de ser donde no hay distancia, no hay forma, no hay figura, no hay nada que no sea el perfecto amor de Dios. Así que una vez más, nuestra función en el sueño, mientras estemos locos, dormidos, pensando que estamos separados, nuestra única función es perdonar, deshacer la culpa inconsciente, darnos cuenta de que
hemos estado proyectando y proyectando mucha culpa, una culpa que ni siquiera existe y nosotros la creímos real y ahora queremos verla afuera. Entonces nuestra función es darnos cuenta, observar en todas esas partes, en todos esos sujetos donde hemos proyectado nuestra culpa inconsciente y para volver a la mente, donde estaba la culpa inconsciente que está en la mente, y ahí reconocerla como inexistente, ahí entregarla a la luz, llevarla al Espíritu Santo, como queramos decirle, permitir que el Espíritu Santo o Jesús nos diga, mira, tu culpa jamás fue real, nunca existió, siempre fuiste libre. Siempre fuiste santo, siempre fuiste impecable tal como tu Padre. N- No hay ninguna mancha de pecado en ti porque el pecado no existe. Esto es lo que nos dice la voz de Dios cuando hemos hecho la práctica del perdón, cuando hemos visto la culpa inconsciente que estábamos proyectando a nuestros hermanos y decimos, mis hermanos no son los responsables de mi estado de intranquilidad, de depresión, de angustia, de rabia, de ira. Ellos no son los responsables de mi temor, de mi sufrimiento y mi dolor. Simplemente fui yo que creí ser culpable y luego proyecté la culpa afuera y ahora quería ver que el ataque viniera desde afuera hacia mí. Esto es lo que quería ver. Quería demostrar que yo era la víctima porque muy en lo profundo en el sueño secreto yo creía ser el victimario. Y lo cierto es que no lo soy. No soy ni víctima ni victimario. Tengo que recordar, en el estado de ser, en el único estado real, no hay ni víctima ni victimario. Pero en nuestra mente errada creemos ser victimarios, luego lo proyectamos y creemos ser víctimas. Así que por eso es la importancia del perdón. Eh, por lo general, hablamos de que el perdón no es una obligación, por supuesto que no es una obligación, aunque escoger otra opción que no sea el perdón es una total locura. La locura no es pecado. Nadie es pecador, nadie es malo por estar loco, por creer en el rencor y creer en la culpa y creer que eso le va a llevar a la felicidad. Nadie es malo, estamos locos, estamos tan confundidos que ni siquiera sabemos lo que queremos a un nivel muy profundo, queremos estar separados en nuestro deseo de ser especial. Y a un nivel mucho más profundo, aún queremos ser uno con el Padre y uno con nuestros hermanos. En ese nivel mucho más profundo solo se llega cuando hemos atravesado toda la culpa inconsciente y nuestro deseo de ser especial. Y antes todo nuestro odio, nuestras proyecciones. Así que esta es la importancia del perdón, darnos cuenta de que el no elegir el perdón es una locura, es algo tonto, no ofensivamente, no burlescamente, por supuesto, pero es simplemente un camino que jamás nos va a llevar a la paz. De hecho, por eso es que estamos relacionando muy unidamente estos dos conceptos, perdón y paz, o perdón y felicidad. Hay una línea en el curso donde nos dice la voz de Dios, lo único que te quiere enseñar es a ser feliz. Y de eso es lo que le tenemos tanto miedo. Tenemos miedo de ser felices, tenemos miedo de tener paz, tenemos miedo porque pensamos que tenemos que sacrificar algo, tenemos muy incorporado en nuestra mente loca la idea de sacrificio. Primero pensamos que para ser feliz o para llegar a la expiación tenemos que ser castigados por nuestros pecados. Creemos que tenemos pecados y para liberarnos de ellos creemos que necesitamos un martirio, sufrir o sacrificar algo. Entonces en el curso se nos dice, no tienes que sacrificar nada, lo único que tienes que sacrificar, entre comillas, es la culpa, tu creencia de ser culpable, es decir, deshazte de tu creencia de ser culpable y de todas tus proyecciones de pensaste que tus hermanos eran culpables, deshazte de ellos, lo único que tienes que deshacer del ataque, del autoataque, de la condena, del juicio de condena. Es lo único que tenemos que sacrificar, entre comillas, pero viéndolo así, eh, de una forma honesta, sabemos que no es un sacrificio porque estamos abandonando algo que nunca nos va a dar paz y algo que ni siquiera existe. Estamos deshaciendo las ilusiones. Recordemos que el perdón no deshace pecados, deshace ilusiones, las ilusiones de pecados, ilusiones de culpabilidades. Esto es lo que hace la corrección, lo que hace el perdón, lo que hace, esta es la función del Espíritu Santo, ver lo falso como falso y hacer una clara distinción entre lo falso y lo verdadero. Y habiendo visto lo verdadero y habiendo visto primero lo falso como falso, nos quedamos con lo verdadero, es decir, nuevamente vamos a la mente donde tomamos la decisión, el tomador de decisiones. Nos identificamos con este tomador de decisiones donde tenemos solo dos opciones. Una es quedarme con la culpa y el rencor del ego, lo cual jamás me va a traer paz, pero no soy malo por escoger eso, simplemente estoy confundido y tengo mucho miedo.
estoy loco, tengo un propósito desquiciado, un propósito demente, pero no voy a recibir un castigo real por mi deseo de estar demente. Y la otra opción es el perdón del Espíritu Santo, que es nuevamente, no es perdonar un daño real, es reconocer que no hay daño. Cuando yo me perdono a mí mismo, no estoy intentando enmendar el daño que hice. Estoy reconociendo que no hice daño porque no existe el daño. Nadie puede dañar a otro realmente, solo un sueño, si esto es solo un sueño. Si vamos al nivel de la realidad donde existe un solo hijo y es perfectamente indañable, perfectamente poderoso como el Padre, ¿quién lo puede dañar? Y todos somos ese perfecto hijo, así que jamás nadie me puede dañar, yo no puedo dañar a nadie. Y este es el perdón, este es el reconocimiento certero en nuestra mente, esta es la conciencia que tomamos al perdonar. No hay daño. Si el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación, el Hijo de Dios está a salvo. Y todos somos ese hijo. Este es el reconocimiento y es por eso que estamos haciendo una clara distinción entre el verdadero perdón y el falso perdón. Es decir, ahora estoy aclarando lo que es el verdadero perdón, porque el falso perdón es el perdón que todos aplicamos generalmente, que es creo que alguien me hizo daño y ahora yo soy tan bondadoso que le perdono por el real daño que me hizo. Esta es la creencia que tenemos en el falso perdón. Entonces el verdadero perdón es nadie me hizo daño, yo no le he hecho daño a nadie, no existe el daño, pero tengo que ver primero que sí creía que había un daño y en esto tenemos que ser honestos, no tenemos que negar nuestras experiencias. Si yo experimenté daño, no tengo que decir no, no experimenté daño, lo que tengo que hacer es sí, creí que estaba siendo dañado, pero ahora examino de dónde viene esta creencia, viene de la culpa inconsciente que la estoy proyectando afuera. Yo me siento culpable. Si no me sintiese culpable, no creería que alguien me está haciendo daño. No juzgaría a alguien, no le condenaría a alguien. Es decir, la única manera en que yo sienta rabia, sienta odio o me sienta dañado o herido es siendo culpable. Y no lo soy. Por lo tanto, estoy loco. La única manera de sentir dolor, si creo que algo externo me está provocando dolor o daño, la única manera de experimentar eso es yo teniendo culpa inconsciente. Y no es real, pero creo que la tengo. Mientras yo crea ser culpable, creeré que los demás me están haciendo daño. Eso es lo que le infundió, entre comillas, realidad a este mundo, la culpa inconsciente. Recordemos que este mundo no es real, pero lo único que hace que mantenga mi creencia en que este mundo es real es mi propia culpa inconsciente, que ni siquiera es real. Es mi creencia de ser culpable. Así que por eso es porque practicamos el verdadero perdón para deshacer esta creencia. Estamos deshaciendo una diminuta y alocada idea. La idea de separación, la idea de culpa, la idea de sacrificio, castigo y muerte. Esto es lo que estamos deshaciendo. Deshaciendo es reconocer que no tiene sentido, reconocer que es falso, reconocer que jamás me va a llevar a la paz porque ni siquiera existe. Así que teniendo claro el verdadero perdón, vamos a tener mucho más claro por qué es nuestra única función, por qué nada más tiene sentido en este mundo. Nada más tiene sentido, lo único que tiene sentido es perdonar, porque cuando me doy cuenta de que la única causa de toda mi desdicha es mi culpa inconsciente y ni siquiera es real, pero es mi creencia de ser culpable, es la única fuente, la única causa de todo mi dolor, de todo mi sufrimiento. Todo lo que yo creo que me están haciendo es simplemente la proyección de mi culpa inconsciente. Nadie me está haciendo nada, pero yo voy a juzgar como culpables a los demás mientras yo me sienta culpable. De ahí la frase, el santo solo ve santidad. Si yo supiese, tuviese total conciencia de que yo soy santo, no podría recibir ningún daño. La gente podría estar atacándome, incluso a mi cuerpo físico, como le pasó al final de la vida de Jesús, pero él sabría que nadie le está haciendo nada, que esto no existe, no tiene razón de ser, es un sueño tonto. Entonces, ¿qué hay que hacer ante un sueño tonto? Reconocer que es un sueño tonto e inexistente. En ese reconocimiento, y ese reconocimiento no lo hacemos nosotros solos, nos permitimos aprender ese reconocimiento, es decir, yo me hago a un lado y dejo que el Espíritu Santo me diga la verdad porque yo la he desechado, la verdad. Entonces, cuando me hago a un lado y dejo que Jesús o el Espíritu Santo me digan quién soy y quiénes son mis hermanos, sabré certeramente de que nadie me puede dañar, yo no puedo dañar a nadie, es imposible, de hecho, este mundo, y es imposible el daño. Pero aún así alguien que esté totalmente iluminado y siga estando aquí un tiempo más, va a seguir, por decir, experimentando situaciones donde quizás su cuerpo se vea vulnerado
o quizás alguien le trate mal o le discuta o le juzgue, pero él va a saber que todo aquí en este mundo es o una expresión de amor o una petición de amor y por lo tanto todo tiene la misma respuesta. Pero aún así estas peticiones de amor son ilusorias. O sea, la verdad es que nadie necesita amor. Todos creemos que necesitamos amor, pero nadie necesita realmente amor. En el cielo donde todos ya estamos, todos tenemos todo el amor de Dios. Así que cuando nos damos cuenta de la importancia del perdón, cuando nos damos cuenta de que la única causa de todas nuestras desdichas es la culpa inconsciente y la única manera de deshacer esta culpa inconsciente es perdonar, es ahí cuando hacemos un real compromiso, por decirlo, con el Espíritu Santo donde nos dedicamos a solo deshacer la culpa inconsciente. Mi única función es perdonar, mi única función es hacerme a un lado y escuchar, oír la voz de Dios diciéndome cuán santos son mis hermanos y a través de ellos oír cuán santo soy yo. Recordemos, en nuestra santidad estamos a salvo. El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Si yo he deshecho toda mi culpa inconsciente, sabré que no puedo sufrir nada, ningún dolor, ninguna molestia, nada. Esto no quiere decir nuevamente que mis hermanos dejen de atacarme o dejen de creer que me están atacando. Lo que sí quiere decir es que yo reconozco que este mundo y sus cuerpos no son reales, no está pasando nada. Esto podríamos decir es el último escalón, donde me doy cuenta es solo un sueño, nunca ha pasado nada, y luego el último paso lo da Dios y despertamos. Pero para llegar a ese último escalón, primero tenemos que ser honestos, no estamos ahí. No estamos en ese último escalón donde estuvo Kenneth Wapnick, o estuvo Jesús, o el Buda y otros. No estamos aún ahí y tenemos que ser honestos en esto y no sentirnos fracasados para nada. Nuestra función no es desde ya saberlo todo, nuestra función es aprender, disponernos a aprender el perdón. Esto es lo que estamos haciendo junto con Jesús con un curso de milagros, aprender a perdonar y no culparnos por no haberlo sabido. Recordemos, nuestra función no es saber todo lo que el Espíritu Santo sabe. Nuestra función es recordar que no lo sabemos y aceptar que se nos ayude, aceptar que se nos enseñe. Estamos en un salón de clases junto con Jesús o el Espíritu Santo aprendiendo a deshacer la culpa que nosotros nos inventamos. Esta es la manera más sensata de ver el mundo, como recordamos hace un par de clases atrás cuando tocamos el tema de el mundo, una prisión o un salón de clases, con Jesús estamos experimentándolo como un salón de clases donde no lo sabemos todo, no sabemos totalmente a perdonar, o a deshacer la culpa inconsciente, no tenemos total claridad, pero estamos aprendiendo. Y como nos dice la sección del el alumno feliz, el alumno feliz no se siente culpable de tener que aprender, simplemente dice, sí, tengo que aprender porque estoy loco. Tenemos que aceptar que estamos locos. Si yo creo que soy un cuerpo, si yo creo que estoy separado de mi hermano, si yo creo que alguien me ha hecho daño o que yo le he hecho daño a alguien, estoy loco. Pero esta locura la tenemos que ver con calma, con ternura, no justificando la locura, sino dejando de condenarla. Y esto es también es algo muy, muy importante. Al ego, al especialismo, a la culpa y al rencor, no hay que justificarlos, pero tampoco condenarlos. Nosotros siempre nos damos esas dos opciones. O me siento culpable por mi ego y mi especialismo, o lo justifico. Pero Jesús nos ofrece otra opción que no la teníamos contemplada, es reconocer que no existe, verlo tal como es, ver lo falso como falso. Entonces, cuando el ego es falso, no tengo que justificarlo, pero tampoco tengo que atacarlo, no tengo que culparme por haber escogido al ego. Simplemente digo, estoy loco. No cometí un pecado como esta línea que hemos repetido en las últimas clases, una línea del capítulo 10. Hijo de Dios, no has pecado, pero has estado muy equivocado. Y la única equivocación que tenemos es creemos que somos culpables y no lo somos. Esa es la única equivocación, esa es la gran única equivocación que todos tenemos aquí. Creo que soy culpable, siento culpa inconsciente y luego, por supuesto, la negamos y la proyectamos y buscamos culpables afuera. Y por eso es que andamos juzgando todo el día a todas las personas y todas las situaciones. Si yo supiese certeramente de que soy totalmente inocente tal como Dios me hizo, asimismo vería a todos por igual. No podría haber mancha de pecado en ninguno de mis hermanos si yo supiese que en mí no hay mancha de pecado, pero veré en ellos el reflejo de lo que yo creo ser. Y en esto tenemos que hacer también una distinción. No es que yo vea en mis hermanos lo que yo soy, yo veo en mis hermanos lo que yo creo ser. Es decir, si yo veo como culpables a mis hermanos, no es que yo sea culpable, es que yo estoy loco y creo ser culpable, pero ni ellos ni yo lo somos.
Este es el perdón que se nos enseña en un curso de milagros. Estoy viendo en mi hermano la proyección de lo que yo creo ser en mi locura, en mi desquicio de creerme pecador, estoy viendo pecados afuera y los pecados no existen. En mi desquicio de creer ser culpable, estoy buscando culpables afuera y atacarles, porque creo que ellos me están atacando y nadie me está atacando, nadie me está haciendo nada. En un mundo ilusorio nadie hace nada. ¿Cómo podrían hacer algo real si es una ilusión? Hay un, no sé si considerarlo anexo, pero es un escrito que escribió Helen, lo último que escribió Helen, que eran los regalos de Dios, después del canto de la oración en psicoterapia, donde toca el tema de, por decir la urgencia, no sé si llama la urgencia, pero es la importancia de ver lo falso como falso y despertar. No hay tiempo que perder, no hay razón para seguir justificando nuestra culpa y nuestro rencor. En los regalos de Dios se da cierto énfasis a darnos cuenta de lo desquiciado que estamos en este mundo y de que este mundo jamás nos va a dar nada, que todos los regalos del mundo son regalos de miedo. Y los regalos del mundo se refiere a los regalos del el ego. El ego está en la mente. No es que el mundo allá afuera me esté regalando cosas y me esté dando miedo. Es que yo me inventé todo este miedo que es la proyección de mi creencia en el ego, mi creencia en la culpa. Así que todos los regalos del mundo, se refiere a los regalos del ego, son odio, son miedo, son culpa. Así que no tengo por qué seguir justificando mis reacciones a este mundo. Este mundo no me va a dar nada valioso. Lo único que me va a dar de valor es presentarme un escenario o un salón de clases donde yo pueda aprender a ver toda la culpa que he estado proyectando y deshacerla, practicar el perdón, practicar hacerme a un lado y permitirme ser corregido. Entonces, como decía al comienzo, si bien el perdón no es una obligación, nadie me va a castigar por no perdonar, nadie me va a castigar por negarme a ver inocencia en mis hermanos, tenemos que entender algo muy claro. Si realmente quiero ser feliz, y todos queremos, en algún nivel, todos queremos ser feliz. Si realmente quiero ser feliz, como nos dice la lección 121, el perdón es la llave a la felicidad. Es decir, si yo hago en mi mente, si yo en mi mente hago cualquier otra cosa que no sea perdonar, estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo en aproximarme a ese despertar donde soy totalmente feliz, donde reconozco que siempre he sido el perfecto, amado Hijo de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta y le tomamos el peso, la importancia al perdón, la importancia a llevar a la práctica estas lecciones de mirar mi culpa inconsciente, de mirar todas las proyecciones que estoy haciendo, mirar cuánto estoy atacando a mis hermanos, cuánto creo que ellos me están atacando y yo les juzgo por ello, mirar todo esto y deshacerlo, permitirme ser corregido, permitir que Jesús me tome la mano y me guíe como mi hermano mayor, como mi maestro y en verdad mi verdadero ser. Permitirme ser corregido lo antes posible. Este es un curso para ahorrar tiempo. Así que tenemos que primero darnos cuenta, llegar a tomar contacto con el miedo que tenemos a perdonar. Tenemos terror, tenemos pánico, porque una parte de nosotros, guiada con el ego, por supuesto, nos dice esta ley de el uno o el otro. Alguien tiene que ser culpable y yo no lo quiero ser, por lo tanto tengo que ver culpa en mi hermano. Entonces, siguiendo esta lógica de mente del ego, si yo perdono a mi hermano y yo veo inocencia en él, tendría que yo ser el culpable. Si él es el bueno, entonces yo tengo que ser el malo y yo no quiero ser el malo, así que quiero que él sea el malo. Esta es la lógica que todos tenemos. Por eso es que juzgamos, por eso es que culpamos, por eso es que condenamos, por eso es que siempre buscamos sentirnos irritados y heridos con lo que hagan los demás, porque yo me siento tremendamente culpable. No hay otra explicación, no hay otra manera. Y si vemos lo lógico, lo evidente de esto, veremos también lo lo evidente de nuestra necesidad de practicar el perdón. Si me doy cuenta de que lo único que me afecta en todo el universo es mi propia culpa inconsciente y luego la proyecto de mil formas, pero la única raíz es la culpa inconsciente y la única manera de deshacer esta culpa inconsciente es perdonar, que en otras palabras, como sabemos, es hacerme a un lado y dejar que Jesús me enseñe a perdonar y a ver la inocencia de mis hermanos, la visión que yo deseché, la visión que yo he olvidado, la visión que yo decidí dejar de lado.
Cuando me permito que Jesús me enseñe a ver con los ojos de Cristo, a ver con la visión de Cristo, a ver lo que está más allá de los supuestos ataques y escuchar esas peticiones de amor y responderlas y sentir un infinito aprecio, bondad y cariño sobre todos nuestros hermanos, hacia todos ellos, cuando me permito hacer esto, estoy deshaciendo la única causa. Esto es lo único que tenía que hacer. Buscamos mil caminos para la paz interior, pero el único camino que nos va a llevar realmente a la paz interior o a la paz de Dios es perdonar. Por eso que siempre hablamos de que podemos ocupar mil medicinas, terapias o todo tipo de magia en este mundo, pero mientras no perdonemos no estamos haciendo nada. Todo lo demás, toda la magia la inventamos para mantener el deseo de separación, el deseo de ser especial, mantener vigente la culpa inconsciente, es decir, la magia se inventó como un recurso, como una defensa, para hacernos creer que estamos deshaciendo un problema, pero en realidad lo estamos deshaciendo afuera, y el problema no está afuera, es hacernos creer que el problema está afuera. No hay nada de malo en la magia, simplemente que mientras depositemos toda nuestra fe en la magia, y recordemos que en el curso se le llama magia a todo lo que no sea perdonar, es decir, todo tipo de terapias, medicina y todo lo demás es magia. Claro que se pueden ocupar todas estas magias con otro propósito, para conducirnos a ver lo que tenemos que perdonar y perdonar. Por eso no hay nada de malo en la magia, en las medicinas, en las terapias. Pero mientras yo le deposite toda mi fe en la magia, en una medicina, en algo de este mundo, y no haga el trabajo de perdonar, lo único que estaré haciendo es mantener vigente la culpa inconsciente. Hay una frase, escuché en una película el otro día, lo que no es totalmente verdad es aliado de lo falso. Es decir, lo que no me va a ayudar a deshacer la culpa inconsciente, lo que no sea el perfecto perdón, lo que no me conduzca realmente a la verdad, va a ser aliado de lo falso, aliado del ego, aliado de la culpa inconsciente. Recordemos que no hay que tenerle miedo al ego. El ego ni siquiera existe. Nosotros nos inventamos un sistema de pensamiento de mente de algo imposible. Así que por eso es que tenemos que mirar al ego con calma, mirarlo sin temor, sin acobardarnos, y para poder reconocer que no existe. Y la manera de mirarlo así es observándolo sin juzgarlo. Es decir, sí, tengo pensamientos de ataque, pensamientos de asesinato, pensamientos de ira, pensamientos de culpa, de autoataque, pero no son la gran cosa. Simplemente nunca me van a llevar a la paz de Dios, pero no conllevan un peligro real. Es decir, no le afectan absolutamente nada a Dios, el Padre, y al Cristo, el Hijo, que somos todos. A nuestro verdadero ser, ser con mayúscula, no le afecta al ego, no le afecta al mundo, no le afecta nada. Pero nosotros estamos tan autoconvencidos a un nivel desquiciado en nuestra mente de que somos el ego, que le tenemos miedo a eso mismo que creemos ser. Entonces pensamos que el ego nos puede hacer sufrir. Claramente, si yo escojo como guía al ego, esto es lo que voy a estar aprendiendo. Puras locuras, demencia, y voy a creer que soy capaz de sufrir cuando el Hijo de Dios en realidad no es capaz de sufrir, no puede sufrir ni morir el Hijo de Dios. La importancia del perdón es reconocer que es lo único que tiene conexión en este mundo, dentro de nuestra mente, con la felicidad, con la paz, con la tranquilidad, con el descanso. Hay una parte del curso que nos dice, el descanso no está asociado a dormir, sino a despertar. No recuerdo las palabras literales, pero a esto se refiere. Tú llegas al descanso, a la tranquilidad, descansas de tu angustia, no durmiendo, sino despertando. Esto quiere decir con la práctica del perdón, deshaciendo la culpa inconsciente, viendo toda la culpa que estamos proyectando allá afuera y decir, esto no me ha traído paz. Ahora tiene que haber otro camino, tiene que haber otra manera. Y esta otra manera es simplemente darme cuenta, yo no me sé guiar por mí mismo, pero en mi mente, en mi interior, hay alguien que sí sabe. Y cuando le doy paso y le abro los brazos y le doy la bienvenida al amor de Dios, a la paz de Dios en mí, esa paz, esa voz de Dios me va a decir que estoy loco, pero no he pecado. Me va a decir que estoy totalmente confundido creyendo que soy culpable y que mis hermanos son culpables, pero con todo no he pecado, no he cometido un crimen. Simplemente es un error, un simple error, una diminuta, alocada idea que no le ha hecho daño a nadie realmente. Es decir, esta diminuta y alocada idea es, creí que me separé de mi fuente divina y que tenía que ser culpable, y ahora proyecto mi culpa en todo un mundo donde encuentro culpables a cada momento. Y si hago esto, no soy malo,
estoy loco, estoy confundido, pero tengo que ver mi locura, tengo que ver mi confusión para comenzar a despertar de ella. Y nuevamente el perdón no me hace abandonar ni sacrificar nada. Lo único que estoy deshaciendo con el perdón es el sufrimiento. Lo único que estoy ganando al perdonar es felicidad, es paz, como esta, nos vamos a sentir mucho mejor, como siempre recordamos eh, en una conferencia cuando a Ken Wapnick le preguntaron, ¿hay que perdonarlo todo, todo? Y él dijo, no, no es obligación, pero si lo haces te sentirás mucho mejor. Esto es lo que nos está intentando decir Jesús o el Espíritu Santo. Jesús no nos viene a obligar a perdonar. Nadie nos va a obligar a perdonar, simplemente nos está ofreciendo, nos está mostrando una alternativa a nuestro sufrimiento, una alternativa a todo el ataque que estamos haciendo en nuestra mente, el ataque tanto hacia nuestros hermanos como hacia nosotros mismos. Cuando nos cansemos de todo ese ataque y digamos, no me ha traído paz el estar juzgando, condenando, el estar atacando, el estar ofendiendo a mis hermanos y ofendiéndome a mí y creyéndome empequeñecido, no me ha traído nada de paz, es ahí cuando uno dice, tiene que haber otra manera, quiero conocer esa otra manera, y esa otra manera es perdonar, dejar de atacar. Cuando me doy cuenta de que yo estoy atacando por voluntad propia, y uno por lo general dice, quiero aprender a perdonar, pero los demás no me dejan con todo lo que hacen, entonces en realidad no quiero perdonar. Y cuando me dé cuenta de esto, no quiero perdonar y me perdone por ello, voy a estar abriendo una gran puerta hacia la paz. Voy a estar al menos diciendo que estoy loco, que no tengo la verdad de que estoy equivocado, pero no soy un criminal por ello y no me van a llevar a la horca por no perdonar. Simplemente asumo que estoy loco. Cuando puedo ver mi locura y reconocer que estoy loco, no defender ni justificar mi locura y tampoco culparme por ella, es ahí cuando estoy perdonando. Es ahí cuando me dejo enseñar, me siento en el salón de clases a escuchar cómo Jesús me dice todo lo que Jesús me dice y me dice que soy el perfecto Hijo de Dios, que todos mis hermanos son el Santo Hijo de Dios, que todos ya están a salvo, que nadie es pecador, que no existen los pecados. Esto es lo único que me viene a decir Jesús. Me viene a decir, tú crees en una locura, estás totalmente loco, pero no has dejado de ser el perfecto Hijo de Dios. En tu mente estás confundido y has elegido una confusión, has elegido un error, te equivocaste. Simplemente eso, puedes volver a elegir. Te equivocaste en elegir al maestro, elegiste al ego, elegiste a quien te enseña culpa en lugar de a quien te enseña inocencia y paz. Esto es todo lo que ocurre. Y nosotros primero pensamos que se nos va a castigar, nos sentimos tremendamente culpables de haber escogido al ego. Entonces lo que quiere Jesús que entendamos es que no pasa nada. Escogimos al ego y no es la gran cosa, no es algo grave, no es algo peligroso. Simplemente nunca vamos a ser felices con el ego como maestro, porque su función es hacernos infelices. Nunca vamos a llegar a la realidad y a la paz de Dios eligiendo una ilusión como maestro. Es decir, si yo escojo lo falso para que me enseñe, es imposible que yo llegue a conocer lo verdadero, porque lo falso solo me enseña falsedades. La mentira, que es el ego, solo me enseña mentiras. Y la única gran mentira es, soy culpable. Y como recordamos, la dinámica del ego es, yo me creo culpable, lo niego en mí y proyecto culpa ahí afuera. Entonces, hagan lo que hagan mis hermanos, yo voy a encontrar culpa en ellos. Me voy a sentir herido, me voy a sentir ofendido y les voy a devolver el ataque. Entonces, luego ellos me van a devolver el ataque y así infinitamente hasta darnos cuenta de que claramente no infinitamente, va a haber un tope donde nos cansemos y digamos como dijeron Helen y Bill, tiene que haber otra manera. Y esa otra manera es el Espíritu Santo, es la voz de Dios, es Jesús, como queramos llamarle, es lo que representa un sistema de pensamiento que representa la corrección de mi error, que está basado en el perdón, en el verdadero perdón, en el perdón que no perdona pecados, sino que deshace la creencia en el pecado. Así que esta es la conexión, esto es lo que estamos intentando hacer, conectar perdón con felicidad y hacer esta conexión y reconocer que no hay otra conexión. Le podemos claramente dar muchos nombres, juntar expiación con la paz de Dios o curación con felicidad o
muchas maneras de decirlo, pero a lo que voy es que la única manera de llegar a la perfecta tranquilidad, al descanso, al alivio mental, es decir, a un estado de perfecta tranquilidad, de saber que estamos a salvo y seguros, es llevando a la práctica el perdón, llevando a la práctica el deshacer la culpa inconsciente, que es lo único que nos tiene intranquilos. Si ponemos atención durante todo el día nos sentimos culpables y no lo notamos. Y luego todo el día nos sentimos ansiosos e inseguros. Y no queremos darnos cuenta. Cuando me empiezas a dar cuenta de eso, cuando comienza a poner un poquito de atención a todo el día cómo me siento y me voy a dar cuenta. Antes pensaba que yo estaba en paz, que yo estaba tranquilo, pero ahora que con la práctica del curso pongo un poco más de atención honesta, me voy a dar cuenta, sí, me siento culpable, por supuesto. Si no me sintiera culpable, no estaría soñando, estaría despierto en el Padre. A menos, por supuesto, que esté totalmente iluminado y no me quede mucho tiempo aquí antes de despertar. Pero vuelvo a decir, esta clase no es para los iluminados, es para nosotros que estamos enloquecidos de culpa. Hay una línea en el curso que nos dice, este mundo es el resultado de aquellos, es el sistema de aquellos que han enloquecido de culpa. Nosotros estamos enloquecidos creyendo ser culpables. Por eso es que necesitamos una corrección, por eso es que necesitamos practicar el perdón, por eso es que necesitamos ahondar, profundizar y examinar honestamente la mente y encontrar todos los obstáculos, todas las reflejos de esta, reflejos sombríos de esta diminuta locada idea que es la culpa. Buscar cada momento en mi mente durante todo el día y todos los días, todos los momentos en que me siento culpable y en que me siento intolerante, rabioso y siento que hay culpables afuera. Todos los momentos en que no estoy en la perfecta, perfecta paz de Dios y decir, claro, estoy loco, estoy soñando, no he pecado, pero puedo corregirme inmediatamente, no tengo por qué seguir desdichado, no tengo por qué seguir sufriendo cuando tengo la respuesta a mi alcance inmediato y dentro de mi mente. Y todo lo que tengo que hacer es decir, yo no sé, no sé guiarme por mí mismo. Me he estado guiando por mí mismo y me creo culpable. Me he estado guiando por mí mismo y siento que mis hermanos son culpables y les ataco. Y me ataco a mí y luego me siento culpable por atacarles a ellos y me vuelvo a atacar y vuelvo a proyectar. Este es todo el juego que hace el ego, lo que hacemos con el ego como maestro. Y entonces ahí podemos decir, podemos observar honestamente, ¿qué he aprendido? ¿Qué cosa valiosa he aprendido con el ego? Nada, porque la culpa no es valiosa. El rencor no es valioso. No, nadie, nuevamente, nadie me va a venir a castigar por creerme culpable, por creer que mis hermanos son culpables. Dios no me va a hacer nada más que amarme, pero sin embargo, el Espíritu Santo sabe que estamos locos, sabe que estamos soñando y que tenemos que despertar. Y no tenemos que despertar porque sea una obligación, sino porque es la voluntad de Dios. De partida, la voluntad de Dios es que su Hijo esté con Él en el cielo y su voluntad no se puede contradecir, así que su Hijo está con Él en el cielo y todos somos su Hijo, así que todos estamos a salvo. Recordemos, estamos totalmente a salvo como espíritu, como el Cristo en la fuente divina, en el cielo, y estamos soñando, nos quedamos dormidos y creemos que tenemos un cuerpo, creemos que podemos sufrir, creo que puedo perder algo. Creo que me hace falta algo para ser feliz. Creo que estoy separado de mi fuente divina, pero es solo un sueño. Así que, puesto que su voluntad en el cielo es que su hijo esté con él y su hijo está con él, pero puesto que el hijo se quedó dormido, no se ha salido del cielo, sigue estando en el cielo, pero dormido. Una pequeña parte de la mente del Hijo de Dios está dormida. Esa pequeña parte de la mente somos todos nosotros, toda la filiación. Así que en este mundo, en el sueño, dentro de nuestra mente, el reflejo de la voluntad de Dios sería la salvación o la expiación, que por supuesto se lleva a cabo a través del perdón. Entonces, podríamos resumir en que la voluntad de Dios para mí que estoy dormido es que yo perdone. No es una obligación, nadie me va a atacar ni castigar por no hacerlo, pero esta es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se cumple. Nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Por mucho que yo decida creerle al ego, por mucho que yo decida seguir extendiendo mi estancia en un mundo que no es mi hogar, por mucho que yo siga eligiendo la culpa y el rencor como mi sistema de pensamiento, tarde o temprano Dios sabe que vamos a elegir al Espíritu Santo porque nos vamos a dar cuenta de lo tonto que es elegir al ego.
el error que estamos cometiendo. No es un pecado, simplemente un error tonto. Es un chiste del que olvidamos reírnos. Cuando nos riamos de este chiste absurdo, vamos a despertar. Pero más allá del tiempo, de la ilusión del tiempo, ya todos elegimos al Espíritu Santo. Así que lo que estamos haciendo en este momento es simplemente repasar una película añeja que ya terminó hace mucho tiempo, y como seguimos eligiendo al ego como maestro, seguimos creyendo que es verdad esta película y que estamos en ella, pero no es verdad, no es cierto. En el curso se nos enseña que todo el mundo acabó hace mucho tiempo. De hecho, hay unas líneas en el manual, creo, en el manual para el maestro, que dice, en el instante en que el Hijo de Dios eh, tuvo la diminuta locada idea, en el instante en que la diminuta locada idea de separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios le dio su respuesta, la respuesta con mayúscula, que es el Espíritu Santo, es el principio de expiación, el reconocimiento de que no ha pasado nada y que no fue un pecado, fue una tontera y ya está a salvo. Pero en ese mismo instante despertamos todos. Fue simplemente un chasquido de dedos donde despertamos todos. Pero en ese chasquido pensamos que llevamos miles de millones de años aquí soñando y creyendo estar separados de Dios. Así que, y luego nos dice, esta respuesta fue aceptada ya hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que ya despertamos, pero puesto que en nuestra locura creemos en el tiempo y pensamos que podemos decidir y que tenemos opciones y estamos eligiendo la opción errónea, equivocada, esto es lo que nos hace mantener la ilusión de que todavía estamos soñando, de que todavía existe el tiempo, de que todavía estamos separados y que somos culpables, y al proyectar la culpa seguimos extendiendo esta misma creencia, esta misma ilusión. Así que cuando hemos practicado totalmente el perdón, hemos aceptado totalmente la expiación para nosotros mismos y hemos deshecho toda la culpa inconsciente, que era lo único que teníamos que deshacer para deshacer la creencia de separación. Es así como podemos ver la diminuta locada idea como lo que es, una diminuta locada idea, un chiste del que olvidamos reírnos, no fue gran cosa, no fue nada, y entonces despertamos y nos damos cuenta, sí, el sueño había acabado hace mucho, mucho, porque nunca ocurrió realmente. No es algo fácil de explicar, de hecho, yo creo que nadie aquí lo podría entender realmente hasta experimentarlo, pero al menos esto es lo que se nos explica en el curso, esta es la manera de explicarnos de que no ha pasado nada, es solo un sueño y acabó hace mucho tiempo, así que ya estamos a salvo y siempre lo hemos estado. Pero la manera de ser conscientes de que estamos a salvo, la manera de experimentar la paz de Dios es perdonando. Por eso es que ahora le vamos a dar, al menos en esta clase, mucho énfasis a la importancia de perdonar. Como dije en un comienzo, perdonar no es una obligación, pero sí nos va a llevar a ser mucho más felices, mucho más de lo que estamos experimentando ahora al menos. Por eso es que, como decía, en los regalos de Dios, Jesús le da mucho énfasis a perdona ahora, no tienes por qué seguir perdiendo tiempo creyendo que eres culpable, creyendo que tus hermanos son culpables, cuando ahora en este mismo momento la voluntad de tu Padre es que despiertes y seas feliz, y tú te estás negando la felicidad. Es decir, no nos está obligando, no nos está presionando, simplemente nos está demostrando de una forma un poco más enérgica de que merecemos ser felices y podemos ser felices ahora. Estamos tan confundidos, como nos dice al comienzo de la sección del alumno feliz, que creemos que la aflicción es felicidad y es dicha. Así de confundido estamos. Pensamos que podemos ser felices con la culpa y pensamos que podemos ser felices con el rencor. Y a veces conscientemente creemos que somos felices con el odio, que podemos estar tranquilos odiando a los demás y que podemos estar seguros atacándoles y atacándonos a nosotros mismos. Esta es nuestra locura, cuando comencemos a notar que realmente estamos locos, realmente estamos desquiciados. Creo que odiando voy a estar seguro. Creo que atacando voy a ser feliz. Cuando me dé cuenta de esto, esta insensatez y de este sistema de pensamiento absurdo, es ahí cuando voy a poner más atención a las palabras de Jesús, cuando nos dice, tú crees que la aflicción es dicha. Sí, yo creo que estar en este mundo y seguir el sistema de pensamiento de este mundo y seguir el sistema de pensamiento del ego que yo mismo me he inventado, creo que eso es felicidad. Y voy en busca de la felicidad y de la paz de Dios siguiendo al maestro equivocado, siguiendo al único maestro, como nos dicen en alguna parte del curso, acudes en ayuda
para saber la verdad al único en todo el universo que no la sabe. Le pido al ego ayuda y es el único que jamás me va a ayudar realmente. Le pregunto al ego cuál es la verdad acerca de mí y es el único en todo el universo que jamás me va a decir la verdad sobre mí. Me va a decir o que soy mejor que mis hermanos o que soy peor que mis hermanos, pero que estoy separado de ellos y separado de mi fuente, que estoy separado del Padre. Esto es lo único que me va a decir el ego. Pero Jesús viene con otro mensaje mucho más bonito y mucho más aliviador al cual le tenemos pánico. Tenemos pánico a la simple verdad. Jesús nos dice, estás a salvo, eres perfecto, eres divino, eres sagrado, eres igual a tu Padre, eres el santo Hijo de Dios y todos tus hermanos lo son. Esta es la simple verdad y si uno lo entendiese y lo aceptase ahora mismo, por Dios que se sentiría muy, muy bien. Pero no queremos aceptarlo porque tenemos miedo y este miedo a perdonar y aceptar esa simple verdad proviene de nuestro deseo de ser especial, proviene de la culpa inconsciente, proviene de nuestro desquicio, de nuestra locura. Por eso es que tenemos que aceptar primeramente que estamos locos. Sin este contraste, el Espíritu Santo no nos puede enseñar. Si yo ya creo que estoy bien, si yo creo que soy feliz así con mi sistema de pensamiento de culpa, si yo creo que estoy en lo correcto y que no estoy equivocado, si yo creo que soy cuerdo, nunca voy a llegar a la paz. Claramente, en algún momento sí voy a darme cuenta y voy a despertar. Recordemos, este sueño ya acabó hace mucho tiempo. Todos en algún momento vamos a elegir aceptar la expiación para nosotros mismos. Pero en este momento, si yo me niego, estoy aplazando. Es una exageración, por supuesto, decir nunca voy a llegar a la paz si escojo al ego. Simplemente lo que estoy haciendo es aplazando el momento en que yo experimente el despertar, la iluminación y el total abandono del sistema de pensamiento del ego. Esto es lo que estoy haciendo, estoy perdiendo tiempo, estoy aplazando, extendiendo mi, mi conciencia de la paz, de estar a salvo. Así que esta es la importancia de llevar a la práctica el perdón. No verlo como algo agobiante, no verlo como algo obligatorio, no verlo como algo que se nos exige o se nos presiona para perdonar. Esto es lo que ocurre muchas veces con nosotros como estudiantes de un curso de milagros. Pensamos que se nos está obligando a perdonar, que se nos está presionando a escoger al Espíritu Santo, que se nos está presionando a abandonar nuestro sistema de pensamientos de mente, que se nos está presionando a abandonar el ego y todos nuestros juguetes de este mundo y no se nos está presionando. Simplemente hay una voz en nuestro interior que nos está mostrando claramente que aquí es imposible ser feliz y creemos ser felices con un sistema de pensamiento de desdicha, un sistema de pensamiento de sufrimiento. Creemos nuevamente que la aflicción es felicidad y no lo es. Esta es la distinción que Jesús hace por nosotros. Nos está enseñando cuán infelices somos creyendo ser culpables y luego proyectando culpa allá afuera. Cuán infelices somos al tener rencor, al tener juicios de ataque. No nos está culpando, no nos está apuntando, no nos está condenando. Simplemente nos está diciendo, hay otra manera, puedes ser feliz ahora. No tienes por qué seguir eligiendo al maestro que te va a llevar solo a la desdicha y tú crees que te va a dar paz y felicidad, pero no lo va a hacer. Lo único que nos está diciendo Jesús, sin atacar al ego, nos está diciendo el ego te miente. El ego no te está diciendo la verdad. Y tú mismo te inventaste al ego para que te mintiera, así que tú te estás mintiendo a ti mismo. Esto es lo que nos está diciendo Jesús, pero de una forma tremendamente amable y paciente, de una forma muy, muy bondadosa. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Nunca en ningún momento en el curso Jesús nos está apuntando, juzgando, incriminando o condenando. Tampoco nos está presionando ni obligando. Lo único que quiere y lo único que desea Jesús es que seamos felices. Esto es lo único que nos enseña el Espíritu Santo, a ser felices. No nos va a dar otra cosa. Lo único que nos quiere hacer es detente y déjame que yo te saque esa astilla de tu pata, como la historia del león que tenía una astilla. Tranquilo, yo te voy a sacar la astilla, pero tú crees que eres feliz con la astilla, crees que eres feliz con el dolor. Lo único que Jesús nos quiere hacer es sacarnos esa corona de espinas que creímos que nos pusimos a nosotros mismos. Lo único que nos quiere hacer es deshacer nuestra culpa inconsciente. Yo creo ser culpable y creo que soy feliz siendo culpable y luego no me gusta esta culpabilidad y la proyecto afuera y creo que soy feliz buscando culpables afuera. Este es nuestro sistema de pensamiento de mente alocado y lo que Jesús nos está mostrando es, acepta primero que no eres feliz con ello. Te estás totalmente confundido.
Y a veces sí experimentas tremendo miedo, pánico, crisis de depresión, como el tema que tocamos la clase pasada, experimentas todo eso y aún así te quieres quedar con eso. Entonces, lo que nos pregunta Jesús es, ¿eres feliz con lo que estás escogiendo y tú lo estás escogiendo? Nuevamente, no nos está juzgando, no estamos en un caso abierto, en un juicio. Lo que nos está diciendo Jesús es, quiero que seas feliz. Deseo lo más pronto que tú puedas experimentar la paz de Dios y la puedes experimentar sin ningún sacrificio. No tienes que perder nada, pero yo te puedo enseñar como esta línea que nos dice, si quieres ser como yo, pacífico, feliz, inmensamente feliz como es el Hijo de Dios al lado de su Padre, si quieres ser como yo, nos dice Jesús, te ayudaré, pues sé que somos iguales, somos exactamente el mismo Hijo. Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, en realidad si quieres seguir creyendo que eres diferente, no puedes ser diferente. Si quieres ser diferente, aguardaré con infinita paciencia a que cambies de parecer. Esto es lo que nos está ofreciendo Jesús. Jesús no nos está picaneando y presionando para que cambiemos de parecer. Jesús simplemente es una presencia tranquila, quieta y bondadosa. Es una voz en nuestra mente que nos dice, hermano mío, puedes elegir de nuevo. Cuando nos dice elige de nuevo, no nos está presionando ni juzgando, simplemente nos dice, hermano mío, quiero que seas muy, muy feliz. Pero el maestro que has elegido hasta ahora no te va a llevar a la felicidad. Date cuenta de eso. Esto es lo que nos intenta decir Jesús de una manera muy bondadosa y paciente, de una manera muy, muy amorosa y amable nos está diciendo, quiero que seas feliz, por favor, elige de nuevo. Como en esta línea que citaba la clase pasada, si tan solo escucharas, y no recuerdo lo que dice después, pero si tan solo escucháramos que Jesús nos quiere decir, puedes perdonar y ser feliz, puedes deshacerte de tu odio, de tu culpa inconsciente y ser feliz ahora. Si tan solo escucharas, esta es el cierto apuro que hay. No hay un apuro real porque ya estamos a salvo, pero sí podríamos decir que en algunos pasajes del curso se nos dice que Dios se siente incompleto sin nosotros. Es una metáfora, Dios no está incompleto sin nosotros, no está sin nosotros, pero se refiere a que nosotros creemos estar separados de Él y Él quiere que nosotros despertemos. Dios sabe que su hijo está a salvo y no hay otra opción de que esté a salvo, pero también sabe que su hijo está dormido creyendo que no está a salvo, creyendo estar en peligro. Entonces lo que Dios quiere, Dios ni siquiera conoce este sueño, no conoce este mundo. Lo único que sabe es que su hijo está dormido y tiene que despertar. Y mandó al Espíritu Santo a despertarnos. Y lo único que nos dice el Espíritu Santo, lo único que quiere la voz de Dios es que seamos felices y estemos tranquilos, en paz, que sepamos que no hemos cometido pecado, que no hemos cometido ningún crimen, que podemos ser felices ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micro y hablar. Como decía, lo único que nos está enseñando la voz de Dios es que podemos ser felices ahora a través del perdón. Saro, podría... Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, Adelita, háblame. Sí, sí, compartir lo que tú estás diciendo, que sí, la voluntad de Dios es mi perfecta felicidad, sin sacrificios, siempre feliz. Bueno, yo tomé conciencia que el camino para la paz interior, como decías tú, es darnos cuenta que todo esto es un sueño. Pero, Ujú. ¿cómo? ¿Cómo, por ejemplo, voy a perdonar si creo que esto es real? Y ahí entendí que, ¿cómo se llama? Que el entrenamiento mental, las primeras 5 lecciones del libro son fundamentales. Claro, Nada, nada de lo que veo significa nada. ¡Wow! Revolucionario. 2, claro, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. 3, no entiendo nada de lo que veo. Estos pensamientos no significan nada. El 4. Y el 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Claro, porque cuando yo comencé este camino, un camino sagrado de regreso a casa, se me hablaba mucho de botar los velos, las creencias. Claro, yo pensaba que el éxito y la paz
me la iba a dar afuera, que un título universitario, que casarse, que los hijos, que la pareja me daba el amor. Claro, pero no entendía que esto era un sueño. Y evidentemente que el curso te lleva a eso, con ese entrenamiento mental. Y de Ujú. verdad, tenemos momentos de felicidad, no podemos decir que no, los hijos, un momento, digamos, de compartir con otro, con amigos, algún viaje, pero son momentos efímeros, se van y te quedas vacío. Por eso el curso es, yo lo considero revolucionario y a mí me llevó a la paz. O sea, en este Claro, momento estoy en ese momento de darme cuenta, es que todo el día tú estás observando lo que tú haces, cómo te relacionas con el otro, cuándo vas a comprar, cuándo hablas por teléfono, cuándo estás haciendo un alimento, estás observando todo, todo, todo durante todo el día. Es hermoso. Gracias, Itzaro. claro, así Gracias es. Pues por muchas gracias, Adelita, también. Muchas gracias llevarnos por tus palabras. a la práctica del perdón porque es de verdad la única llave a la felicidad. Gracias. Gracias a todos por ir de la mano. Muchas gracias, Gracias, Adelita, pues. gracias. Quiero leer algunas líneas de la lección 66. La lección 66, el título es Mi función y mi felicidad son una. Recordemos, estamos hablando de que nuestra función es perdonar o aceptar la expiación, o nuestra función es la salvación, es ayudar en el despertar, deshaciendo la culpa inconsciente, por supuesto. Mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente no ves la conexión. Uno, por lo general, como estudiante del curso, teóricamente sabe que perdonando va a ser feliz, pero si nos damos cuenta, a ratos sí somos felices, pero no todo el tiempo, al menos no durante las 24 horas del día, tenemos la perfecta paz y la perfecta felicidad de Dios. Así que en esos momentos en que no tenemos la perfecta paz es donde se da de manifiesto que en realidad no sabemos totalmente la conexión que hay entre perdonar y ser feliz. Si la supiéramos totalmente consciente, la llevaríamos a la práctica inmediatamente y seríamos felices realmente. Estaríamos totalmente despiertos. Así que mientras estamos en entrenamiento, mientras estamos aprendiendo en este salón de clases junto con Jesús a perdonar, es importante que reconozcamos que no sabemos del todo perdonar y no sabemos del todo la conexión que hay entre el perdón y la felicidad. No lo sabemos del todo porque, nuevamente, si lo supiéramos, estaríamos perdonando a cada segundo y no pasaría ni medio segundo de intranquilidad. Es decir, todos los segundos del día estaríamos en perfecta paz si lo supiéramos totalmente. Esto ha sido así porque realmente no ves la conexión entre el perdón y la felicidad, o entre nuestra función y la felicidad. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión, son una misma cosa. Aquí nos está diciendo que nuestra función, que es perdonar, aceptar la expiación para nosotros mismos, el perdón y la felicidad son exactamente una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. El ego nos enseña que la felicidad es tener cosas en este mundo, tener una pareja, o una familia o una casa, cumplir una meta, estudiar, ganar un título, tener una gran empresa o simplemente tener una casa humilde en el campo o algo, ya sea si es muy grande o muy pequeño, es algo. Nos enseña también que nuestra felicidad es atacar. Esto es lo que nos enseña, porque mientras yo ataque y demuestre que hay alguien culpable allá afuera, yo me voy a salvar y yo voy a ser la indefensa víctima. Esto quiere decir que voy a demostrar que yo soy inocente al demostrar que hay un culpable afuera. Esta es la felicidad, entre comillas, que nos enseña el ego. También batalla con él, con el Espíritu Santo, constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca
y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función, que es perdonar, y en el cielo es crear, expandir el amor. Él sabe cuál es tu función, el Espíritu Santo. Él sabe que es tu felicidad. El Espíritu Santo sabe que nuestra función, que es perdonar, y la felicidad son exactamente lo mismo. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que ésta es. Así que aquí nos dice que ni siquiera vamos a definir cuál es nuestra función ni qué es la felicidad. Simplemente nos vamos a alegrar de que podemos descubrirla, de que podemos hacernos a un lado y que se nos puede decir. Es decir, hay una voz, como nos dice una lección muy anterior a esta, que nos dice, la voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me está diciendo cuál es mi función y cuál es mi felicidad durante todo el día. Así que por eso es que aquí Jesús nos dice, ahora no vamos a discutir eso, cuál es tu función y qué es la felicidad. Simplemente nos vamos a alegrar de que está la voz de Dios en nuestra mente que nos la está diciendo todo el día. Todo el día el Espíritu Santo, todo el día Jesús nos está diciendo cuál es nuestra función. Es imposible de que se nos pueda olvidar teniendo la voz del Espíritu Santo todo el día diciéndonos cuál es nuestra función. La única manera de olvidarla, entre comillas, es decidiendo no oír, decidiendo por voluntad propia rechazar esta opción que nos ofrece Jesús. Como nos dice al comienzo de esta sección, esto no tiene por qué ser así. Cuando nos dice, si no escuchas la voz de Dios, es porque no quieres escuchar la voz de Dios. Esto es lo mismo que nos está queriendo decir aquí. Alegrémonos de que se nos diga cuál es la verdad, cuál es la felicidad y cuál es nuestra función. Si no podemos escucharla es porque a un nivel nosotros no queremos. Hay una parte de nosotros que le tiene tremendo pánico y terror. Hay un terror horrible a escuchar el hecho de que estamos a salvo y que somos inocentes. Este terror proviene de la culpa inconsciente y proviene del deseo de ser especial. Mientras yo quiera estar separado y quiera demostrar que estoy separado y que yo tengo la razón en que estoy separado y que soy culpable y que tengo que buscar culpables afuera, mientras yo insista en esto voy a estar tremendamente equivocado, pero no habré pecado. Pero mientras insista en esto nunca voy a ser feliz. Mientras permanezca con mi error vigente y protegiéndolo, mientras justifique mi ego, jamás voy a experimentar lo que es la paz y la felicidad. Esto es lo que nos está queriendo decir Jesús. No tienes por qué seguir justificando tu ego, no eres feliz con ello. Como esta famosa frase, ¿prefieres tener la razón a ser feliz? ¿Prefieres tener la razón en que estás separado y que tú eres culpable y que tus hermanos son culpables? ¿Prefieres esto a ser feliz? Esto es lo que estás haciendo, nos dice Jesús, pero nuevamente nos lo dice de una forma tremendamente bondadosa, amable y paciente, de una forma muy, muy tierna, donde no hay ni una gota de ataque ni condena. Simplemente nos está diciendo con el infinito amor que nos tiene y con el deseo de que seamos felices. Esto es la locura que tienes y examinémosla juntos para deshacerla. Examinemos tu rechazo a escuchar la simple verdad, a escuchar la voz que te dice durante todo el día, eres inocente, tu única función es perdonar y reconocer que tus hermanos son inocentes y que tú lo eres, que estás a salvo. Hay una voz en nuestro interior que nos dice todo el día esto. Así que cuando no la escuchamos es porque no queremos escucharla. Y Jesús nos está queriendo decir, tú no quieres escuchar esa voz, pero puedes escucharla. No nos está apuntando nuevamente, no nos está incriminando, simplemente nos está diciendo lo que estamos escogiendo. Nos está mostrando cuál es la locura que estamos escogiendo y nos está ofreciendo otra opción, una alternativa a esta locura, una alternativa que nos va a hacer sentir mucho, mucho mejor. Eh, Continuando con la lección, mi función y mi felicidad son una. Em, el propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son de hecho lo mismo. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la felicidad.
aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Hay un contenido común real entre el perdón y experimentar felicidad, tranquilidad y paz. Hay una conexión muy, muy estrecha y muy real entre yo perdonar y deshacer la culpa inconsciente y deshacer los obstáculos a la felicidad y la felicidad, por supuesto. Por supuesto que si deshago el único obstáculo a la felicidad, que es la culpa inconsciente, y lo hago a través del perdón, por supuesto que perdonando voy a ser feliz. Esta es la conexión que Jesús quiere que hagamos para no seguir perdiendo tiempo en escoger al ego que nos enseña a no perdonar. Eh, Comienza la sesión de práctica de 10 o 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. No es necesario que lo hagamos ahora, pero al menos podemos considerar esta oración que se hace en este periodo de oración, en la sesión larga de la lección. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Aquí nuevamente estamos relacionando más estrechamente y con conclusiones lógicas que luego se describen por qué perdonar me lleva a la felicidad. Nuevamente, Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Si mi función de perdonar me la dio Dios o el Espíritu Santo, eh, y Él me da solo felicidad, por lo tanto mi función me tiene que llevar a la felicidad y a la vez mi función es la felicidad. Trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión, es decir, si Dios me da únicamente felicidad y Él me dio mi función, si es únicamente si estas dos primeras líneas están erradas, la conclusión que es mi función tiene que ser la felicidad, entonces esa es la única manera de que pudiese estar errada. Eh, Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso pero para que fuese falso sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni tener lo que Él no es. O sea que sí o sí Dios nos da solamente felicidad. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. Es decir, si yo creo que Dios no me da solo felicidad, entonces creo que Dios es malvado. Y Dios no es malvado. Por lo tanto, sí me da solo felicidad. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías, y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Es decir, si mi función no me la dio Dios, entonces el ego me dio mi función. Estas son las conclusiones de o todo o nada. O es Dios el que me dio mi función o es el ego el que me da mi función. Y esto es para que nos demos cuenta de la, lo ridículo que es la opción del ego. Ni siquiera existe. Por lo tanto, Dios, o sea, el ego no me puede dar mi función me la dio Dios. Así pues, o bien Dios fue quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú te inventaste para reemplazarlo a él.
¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Mas, qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? Piensa en esto durante la sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras en las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. Es decir, que pongamos atención en ese momento de meditación u oración, todas las veces en que hemos elegido la función, entre comillas, del ego. Recordemos, la salvación del ego es, yo me siento tremendamente culpable, pero tengo que buscar un culpable allá afuera. Otra manera de decirlo es, busca pero no halles. Tengo que buscar culpables allá afuera para salvarme, pero jamás voy a encontrar la salvación así. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sientes feliz? ¿Te aportaron paz? Estas preguntas son claves para darnos cuenta de que, para relacionar el ego con infelicidad y el perdón, y el Espíritu Santo con la felicidad y la paz. Es decir, todas las veces que hemos elegido al ego, que hemos seguido justificando nuestro ataque y nuestra culpa, en base a esto nos pregunta, si es que en esto encontramos felicidad. ¿La encontraste? ¿Te sientes feliz? ¿Te aportaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en cualquier cosa que el ego propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Es decir, si no escojo al Espíritu Santo, sí o sí estoy escogiendo al ego. Y esto es lo que nos quiere mostrar Jesús, que seamos honestos. Primero en reconocer que yo estoy escogiendo al ego y que lo quiero seguir justificando. Y luego nos pregunta, ¿has sido feliz con esto? Date cuenta de los resultados de tu experiencia propia. Esto es lo que nos está enseñando a Jesús, a evaluar honestamente por experiencia propia cuál ha sido el resultado de haber escogido el ataque, la venganza, el odio, el asesinato en la mente, y la culpa de haber escogido al maestro equivocado. ¿Cuáles son las consecuencias? La consecuencia es pierdo mi reconocimiento de la paz, pierdo mi conciencia de la paz de Dios. Es decir, es imposible ser feliz con el ego. Esto ya todos lo sabemos, todos los estudiantes lo sabemos teóricamente, pero aquí queremos profundizar un poquitito más al darnos cuenta de que, como nos decía al comienzo, tú no te estás dando cuenta. Tú crees a nivel consciente, a nivel teórico, de que sí, el Espíritu Santo te va a dar la paz, pero no te estás dando cuenta de que una parte de ti no quiere la paz y no quiere al Espíritu Santo y no quiere el tierno mensaje de Jesús que te dice, eres inocente. Una parte de nosotros se quiere quedar con la culpa y quiere luego proyectarla allá afuera. Entonces, es por esto que tenemos que aterrizar y ser muy, muy honestos y llegar a conectar con esa parte de nosotros que ejerce oposición, que ejerce resistencia a la simple verdad porque tiene miedo a la simple verdad. ¿Prestarás oídos a la locura o bien oirás a la verdad? Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos estar de acuerdo con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo coincide con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Esto es lo que siempre nos repetía Kenneth Wapnick. Solo la verdad es verdad, solo el Espíritu Santo me va a llevar al reconocimiento de la verdad, solo el perdonar me va a dar felicidad, solo el deshacer la culpa inconsciente me va a ayudar a experimentar la paz de Dios. Ninguna otra opción. Todas las demás opciones que yo me inventé son del ego y el ego nunca me va a dar paz. Yo me inventé al ego para que no me diera paz. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Primero, reconocer objetiva y honestamente que yo estoy escogiendo al ego, tengo un propósito para el ego. Creo que voy a alcanzar la salvación, la paz o la felicidad o algo voy a alcanzar con el ego. Cuando me dé cuenta de que el ego no me está dando nada y jamás me va a dar nada, es ahí cuando puedo honestamente renunciar sin sensación de sacrificio, sin dolor, puedo renunciar al ego, porque renunciar al ego es renunciar al dolor, es renunciar a la infelicidad. Es decir,
Perdonar, que es renunciar al ego, es aceptar la felicidad. Esta es la conclusión lógica que estamos haciendo para reafirmar nuestra función, nuestro propósito, al menos como estudiantes de un curso de milagros. Nuestra función es perdonar porque nuestro propósito es la felicidad y la paz de Dios, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como nos decía esta lección que citaba Adelita, la voluntad de Dios para nosotros es perfecta, perfecta felicidad. Para las sesiones de práctica más cortas, que eh, para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo 2 veces por hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. Mi función y mi felicidad, es decir, perdonar y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo nos dio la corrección, que es el perdón, esta herramienta para deshacer la culpa inconsciente. Y esto es lo que nos va a llevar a la felicidad. Muchas veces se nos dice en el curso que no tenemos que buscar la paz, no tenemos que buscar la felicidad, lo que tenemos que no tenemos que buscar la verdad. Simplemente tenemos que buscar todo lo falso y deshacerlo, todos los obstáculos a la verdad. No tenemos que buscar el amor, tenemos que buscar todos los obstáculos que nos pusimos nosotros mismos a él, a ese amor, y deshacerlos a través del perdón. Reconocer lo falso como falso y luego lo verdadero como verdadero. Y como nos dice aquí, reconocer que solo la verdad es verdad, solo el Espíritu Santo nos va a decir la verdad, porque de hecho el ego es ilusorio, es una mentira. La mentira jamás nos va a decir ninguna verdad. No te tomará más de un minuto y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. Es decir, nuevamente, las premisas eran que si Dios me da solo felicidad y Dios me dio también el perdón, que es mi función, entonces el perdón es felicidad. Esta es la única manera de ser feliz. Esta es la única manera de, primero, si me doy cuenta de que no soy feliz, la única manera de llegar a la felicidad es perdonando. No tengo otra escapatoria, no tengo otra opción. O perdono o soy infeliz. Pero el hecho de no perdonar no es un pecado. El hecho de escoger la infelicidad no es un crimen, es locura. Cuando me doy cuenta de que no tengo por qué seguir sustentando mi locura y se me ha dado la respuesta y la tengo ahora mismo, ya, perdonar. Y si digo y tengo la excusa de que no sé perdonar, ni siquiera es una excusa, porque para perdonar no necesito saber perdonar. Solo necesito al menos tener una pequeña dosis de buena voluntad para hacerme a un lado y dejar que Jesús o el Espíritu Santo o una voz ahí dentro de mi mente me diga lo que tengo que hacer. Me diga cuán hermosos y sagrados e inocentes son mis hermanos y asimismo cuán hermoso, sagrado e inocente soy yo. Hay una voz que la función del Espíritu Santo es decirnos la verdad. Nuestra función no es saber la verdad, es aprender a reconocer lo falso como falso para luego reconocer que solo la verdad es verdad. Así que, nuevamente, no podemos tener como excusa el hecho de que no sé perdonar. Por supuesto que todos vamos a pasar por esta situación, no sé perdonar, pero si disponemos de esta pequeña dosis de buena voluntad para acallar los chirridos estridentes del ego en nuestra mente. Y como nos decía esta oración que leí la clase pasada, que salía en el epílogo de la clarificación de términos, donde nos arrodillamos en silencio, en un gesto de devoción, a escuchar al Padre. La voz que habla por Él nos dirá todo lo que tenemos que hacer, nos dirá, nos enseñará cómo ver inocencia en nuestros hermanos y verles en paz, y asimismo cómo vernos inocentes a nosotros mismos. Hay una voz que nos habla durante todo el día en nuestra mente a acceso inmediato. No se necesita estudiar y estudiar y estudiar. Claramente, por supuesto, nos va a ayudar mucho el estudiar y releer muchas veces el curso. Pero si en algún momento me encuentro atrapado en la depresión, en la desdicha y en la infelicidad y necesito paz, puedo acceder inmediatamente a esa paz. No necesito leerme todo un libro de 1400 páginas o no sé cuántas páginas tiene para tener paz. Puedo tener paz ahora. ¿Cómo? Rindiéndome, diciéndome, yo no sé la verdad. Como estas primeras 5 lecciones que nos leyó Adelita, no tengo idea de nada en este mundo, al menos puedo rendirme y decir, ya, yo no sé guiarme, tiene que haber alguien, tiene que haber una paz, tiene que haber un Dios, tiene que haber una verdad. Yo la desconozco. Me declaro
ignorante, me declaro incapaz de saber toda la verdad ahora, pero sé que soy capaz de escuchar a quien sí sabe la verdad. Es decir, me declaro en desconocimiento de la verdad, pero puedo acceder a la voz que me habla durante todo el día, que me va a decir ahora mismo, si yo la acepto y le permito, que me diga cómo perdonar, cómo dejar de proyectar culpa en mis hermanos y dejar de experimentar culpa yo, cómo dejar de condenar a mis hermanos y dejar de condenarme a mí, cómo abandonar el ataque. Al menos yo puedo decir, estoy loco y estoy atacando y estoy escogiendo al ego por gusto propio, pero hay otra opción y la otra opción está en mi mente. No tengo que esperar a un futuro para recibir esa otra opción. Ya está. Por eso es que el Espíritu Santo me habla durante todo el día. Esto no quiere decir que yo le quiera escuchar durante todo el día, pero como nos dice esta frase que cité delante, si tan solo escucharas, si tan solo metafóricamente me arrodillas en silencio, en devoción, a permitir que se me diga, que se me enseñe a distinguir lo falso de lo verdadero, podré descansar, podré estar en paz, podré reconocer que el perdón era mi única función y que se me puede enseñar ahora mismo a perdonar, que hay una voz dentro mío enseñándome todo el día a perdonar y yo puedo aceptarla ahora, solo que le tengo miedo. Cuando me dé cuenta que le tenía mucho miedo, cuando me dé cuenta de que pasé toda mi vida o al menos todo este día arrancando de esa tierna voz que me viene a decir, eres inocente, estás a salvo, tus hermanos son inocentes, están a salvo, todos son uno solo y están ya a salvo en el hogar del Padre. Cuando me doy cuenta de que he pasado mucho tiempo huyendo de esa tierna voz porque le tenía miedo, porque yo quería ser especial y quería sufrir, quería ser culpable y luego quería proyectar culpa afuera. Quería todo esto, pero cuando me doy cuenta de que no me ha traído paz y que ya no es lo que quiero, ahora puedo dejar de huir, dejar de correr y dejar que entre esa voz en lo profundo de mi corazón y me diga por fin cómo perdonar, cómo deshacer la culpa inconsciente y cómo ser feliz. Y que me explique, que me ayude a entender realmente la conexión real que hay entre el perdón y la paz de Dios o la felicidad. Así que esta clase, como dije al comienzo, va enfocada en esta relación entre perdonar y deshacer la culpa inconsciente y la paz de Dios o la paz interior o la felicidad, la tranquilidad, el descanso. Por eso es que ayuda mucho repasar y repasar, a pesar de que ya lo sabemos teóricamente. Todos los estudiantes sabemos que perdonando vamos a tener paz y que perdonando vamos a ser felices. Pero la idea de entenderlo es también entender que una parte de nosotros se está resistiendo a esta simple verdad. Es tan simple, es tan obvio, tan evidente de que perdonando tenemos paz y nosotros le tenemos miedo a esa paz. Y también es evidente, si ponemos atención, de que no queremos oír esa voz que nos habla durante todo el día. No queremos escuchar de que ya estamos a salvo y de que no está pasando nada. No queremos porque queremos ser especiales, queremos ser culpables y queremos proyectar culpa. Y cuando podamos ver toda nuestra locura, todo nuestro propósito desquiciado y no justificarlo, no seguir sustentándolo, no seguir abrigándolo y sobre todo no culparnos por ello y simplemente verlo como lo que es una diminuta alocada idea, entonces podremos decir, ah, ya, ahora quiero perdonar, quiero dejar de huir de la tierna voz que me habla en mi mente, que me dice la verdad. Quiero dejar de huir del tierno amor de Jesús, quiero dejar de huir de esa paz que me dice cuán santo e inocente son mis hermanos y soy yo. Así que por eso es que estamos recalcando mucho esta conexión entre el perdón y la felicidad, entre el perdón y la paz interior, entre el deshacer la culpa inconsciente, el dejar de atacar, dejar de condenar, dejar de juzgar a los demás o dejar de juzgarse a uno, relacionar esto con la paz y relacionar el ego con la intranquilidad, la infelicidad y la desdicha. Así que mientras yo siga eligiendo al ego, y lo elijo por gusto propio, por voluntad propia, mientras yo siga queriendo proteger a mi ego, no voy a poder experimentar esa tierna paz, esa dulce tranquilidad, ese descanso. En esa paz, en el perdón, descanso de todas mis angustias, de todas mis aflicciones, sin excepciones. De todo cuanto yo creía que me podía afectar, en el perdón reconozco que nada de eso me pudo haber afectado jamás y que ya estaba a salvo siempre. De que realmente la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Bueno, si alguien necesita hablar o preguntar algo, puede activar el micro.
Si no, por mientras voy a buscar un pasaje para ir ya terminando. La lección 190, cuando repasamos lecciones aquí no quiere decir que tengamos que hacer todas las lecciones durante este día. Si alguien ya estaba en otra lección, no pasa nada. Esto nos sirve como repaso de estudio. La lección 190 nos dice, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Esta es otra manera de decir, elijo perdonar en lugar de los consejos del ego. Elijo simplemente perdonar y mi felicidad. Elijo deshacer mi culpa. Escojo dejar de atacar a mis hermanos y dejar de atacarme a mí para descansar de toda angustia. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. Y esto es fundamental. No es el ego el que nos engaña, soy yo mismo el que me estoy engañando porque quiero ser engañado. Quiero mantener mi especialismo. Quiero mantener mi deseo de ser especial y mi culpa inconsciente y luego proyectarla. Esto es lo que quiero. Cuando me doy cuenta de que esto es lo que quiero, podré cambiar de parecer, podré cambiar de opinión. El dolor no es un hecho en absoluto, sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Es decir, y esto también es muy importante, el miedo y todo lo que salga del miedo, todas las proyecciones de esta culpa inconsciente son ilusorias, son inexistentes, no existen realmente. Es decir, como se nos dice en alguna parte, tenemos solo dos emociones, el miedo y el amor, y solo el amor es real, la otra nos las inventamos nosotros y no existe. Pasa lo mismo en este caso con el dolor. El dolor no es un hecho en absoluto, sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente, una vez que vemos lo falso como falso. ¿Qué nos puede hacer lo falso? Una ilusión no nos hace nada, es una ilusión, es algo que no está ahí realmente. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. Esto va de la mano con la creencia de que Dios no nos da solo felicidad. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo. Cada vez que yo siento dolor, doy testimonio de mi creencia alocada de que Dios me odia, que me quiere castigar porque yo creo ser culpable. Así que el dolor es la defensa que ocupamos para mantener nuestra creencia de ser víctimas, nuestro deseo de demostrar que nosotros somos la víctima, que ya sea Dios o nuestros hermanos nos va a venir a castigar o atacar, porque muy en lo profundo nosotros creemos ser el victimario, nosotros creemos haber atacado, incluso asesinado al Padre. Así que cualquier sensación, variante o forma del dolor, el sufrimiento, el miedo o la culpa, el rencor, simplemente es una defensa absurda para mantener una creencia absurda que es la creencia de separación. Cada vez que yo sufro o siento dolor, estoy diciendo hay un culpable ahí afuera. Yo soy la indefensa víctima y hay alguien ahí que está atacándome, ya sea una persona o un suceso o una situación. Cuando me doy cuenta honestamente de esto y me doy cuenta lo loco, lo absurdo de esto, me podré dar cuenta que muy en lo profundo yo me siento culpable. Nuevamente, si no me sintiera culpable, no buscaría culpables ahí afuera. Entonces, esto nos ayuda a concretar de una manera más directa el perdón, que es nuestra única función, y posteriormente alcanzar esa paz de Dios, la felicidad. Cuando me doy cuenta de lo desquiciado que he estado hasta ahora, creyendo que tengo dolor, creyendo que es real el dolor y el sufrimiento, justificándolo y echándole la culpa a todo el mundo allá afuera para mantener más profundo mi creencia de que yo soy el culpable, pero evadirla y disociarme de ella y mantener la creencia de separación cuando pueda haber todo el plan siniestro de mi ego y no justificarlo ni culparme por ello, es ahí cuando puedo llevar a la práctica el perdón. Por eso es que es esencial examinar honestamente para realmente practicar el perdón que se nos enseña en el curso, el verdadero perdón, que es reconocer que lo falso es falso y la verdad es verdad y solo la verdad es verdad. Y esta verdad, el perdón, que es el reflejo de la verdad, nos va a llevar posteriormente a la paz de Dios, a la felicidad. Así que bueno, con esto vamos a concluir la clase de hoy, con recordar que
el perdón que yo dé es la felicidad que yo experimente, la paz que yo experimente. Así que bueno, muchas gracias y